Valls, esperando que se presente el diputado Soto posteriormente. Es que traemos dos del PRD y uno del PT y uno de Convergencia para hablar en contra de la YEP y del otro. Con su permiso, señora presidenta, compañeros y compañeras diputados, el conjunto de propuestas de reforma fiscal que hoy se encuentra a nuestra consideración no hacen más que abonar, contribuir, más claro, tributar a la política y más evasión y más impuestos. Política desde la administración pasada se ha venido aplicando con el argumento falaz de que este tipo de cambios que entrañan la creación de impuestos o alzas de tasas impositivas constituyen la propuesta de reforma hacendaria integral que requiere el país. La propia Secretaría de Hacienda ha señalado que el crecimiento económico que se generaría con esta propuesta sería de un mínimo de 2 puntos porcentuales, lo que representa en términos económicos muy pocos o casi nulos beneficios en contraste con los considerables costos para la sociedad. ¿Cómo lograr una mayor recaudación e incrementar la eficiencia tributaria cuando los órganos e instituciones que conforman la estructura que lleva a cabo esta función no contemplan una propuesta de reforma que les brinde capacidad de implementación y ejecución? ¿De verdad se responde al reclamo ciudadano de otorgar eficiencia, transparencia y mejor ejecución del gasto público cuando lo único que se propone es la creación de nuevos impuestos y elevación de tasas, sin que ello represente para la mayoría de los ciudadanos la garantía de satisfacer sus necesidades básicas? Es oportuno preguntarnos, ¿por qué no forma parte de esta reforma la propuesta de cancelar de una vez por todas las pensiones vitalicias a los expresidentes? ¿Por qué no se incluye una reforma al gasto corriente? Ya basta que las cargas sigan siendo para las mayorías y los privilegios para las minorías. Lejos de ser integral, equitativa y proporcional, esta pseudo reforma resulta ser inconstitucional, absurda, lacerante para la voluntad popular, que no se niega a contribuir al gasto público, pero que tampoco va a permitirse le impongan hacerlo de manera contraria a la letra y espíritu de la ley fundamental. ¿Cómo se pretende fortalecer el marco del federalismo fiscal cuando este proyecto no solo deja limitada la capacidad financiera de estados que pertenecen a la región sur-sureste, que es la más marginada del país, sino la perjudica severamente? Ahí están las cifras. De esta forma, estados como Tabasco, de acuerdo a las proyecciones que se han realizado sobre el impacto de esta reforma, a uno de los ramos estratégicos para nuestro desarrollo y crecimiento económico, como lo es el ramo 28 relativo a las participaciones en entidades federativas y municipios, presentaría desastrosamente una variación de 5.4 puntos porcentuales, menos para el año 2008, de 20.2% menos para el 2012 y del 20.5% menos para el año 2020. A pesar de que se reconoce que la desigualdad regional sigue siendo un problema imperante, no se plantea la fórmula ideal para permitir a las entidades como Tabasco contar con nuevas potestades tributarias a fin de contar con instrumentos fiscales flexibles que permitan realmente incrementar sus ingresos y satisfacer sus necesidades reales de gasto. Como ya lo sostuve, la reforma fiscal no está hecha para los que menos tienen, y la reforma en materia de impuestos especiales sobre productos y servicios no es la excepción. La aceptación del incremento del 5.5% del impuesto a la gasolina generará un impacto negativo no solo en la economía del país como se ha manejado en torno al beneficio de las entidades consumidoras y productoras de petróleo, sino únicamente logrando un incremento del precio de los bienes y servicios consumidos por la ciudadanía, golpeando nuevamente la condición económica de los más desprotegidos. El incremento de 5.5% se traduce en 3.5 pesos por litro, el cual en una economía de libre mercado como la nuestra implicará el incremento inmediato de los precios y sus efectos en cadena, generando mayor inflación, como ya lo pronosticó el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, la cual en términos económicos de la política neoliberal aplicada en nuestro país se traduce en desempleo. El Banco de México
señala que en el pasado mes de abril el incremento en el índice nacional de precios y cotizaciones de productos como el jitomate, el aguacate, el pollo, el limón, la naranja, la gasolina de bajo octanaje y el gas doméstico generaron una inflación de 0.48% superior a la esperada en estados como Morelia, Michoacán, Matamoros, Tamaulipas, Tapachula, Chiapas, Guanajuato, Toluca, Estado de México, Tlaxcala, Córdoba, Veracruz, León, Guanajuato, la cual, ante esta nueva disposición, el consumo de la canasta básica mermará por dicho incremento. Frente a este proyecto de dictamen, hago un llamado a mis compañeros diputados de Tabasco, de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, a que impidamos el grave perjuicio que se causaría al federalismo nacional. Asimismo, diputado, les voy a pedir, toleren el tiempo del diputado. Ha declinado el diputado Antonio Soto Sánchez para que le permitan al diputado exponer la siguiente parte de su propuesta, por favor. Asimismo, compañeras y diputados, los estados del sureste mexicano se encuentran rezagados históricamente y tal pareciera que a nosotros como a nuestros antecesores no nos importa. Y esto lo digo porque es evidente que las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y el sistema federalista no son en ningún grado beneficiosas para sacar del rezago al sureste mexicano y a los estados con menor desarrollo. Con la propuesta del Ejecutivo Federal resulta evidente el perjuicio económico en detrimento de más de la mitad de las entidades federativas, a no considerar ni por asomo los grandes subdesarrollos que existen en el sureste mexicano, el hecho de tratar de compensar con fondos de distribución discrecional que de ningún modo subsanan la pérdida que tienen los estados del sureste y más aún los eminentemente petroleros como Campeche y Tabasco. El primero perderá 2.9% de sus participaciones en 2008, lo que implica que deje de recibir 55.5 millones de pesos. Y para el segundo, la pérdida en 2008 será de 5.4% de sus participaciones, lo que implica poco más de 738.7 millones de pesos. Por lo anterior, hago hincapié en que únicamente la modificación al artículo 2 y 2A de la Ley de Coordinación Fiscal afecta a 21 entidades federativas de manera negativa, distribuyendo estos recursos a las otras 11, lo cual, en términos de equidad, completamente injustos, ya que descobija a las entidades y municipios con menor desarrollo humano, tal es el caso de, como se ha mencionado, de Chiapas, Zacatecas, Nayarit, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán, por mencionar algunos. Digo eso derivado de las modificaciones propuestas que no han sido más que en detrimento del bienestar de nuestros conciudadanos. La fórmula que propongo está enfocada al incremento de los recursos de las entidades que tienen menor desarrollo humano, considerando el índice de desarrollo de los programas para el desarrollo de las Naciones Unidas, conocido organismo internacional. Esto implicaría un incremento de recursos para 22 estados, dentro de ellos los que menor desarrollo humano, como son Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit, e incluso los que antes mencioné como perjudicados como Campeche y Tabasco, los cuales, de aceptarse esta propuesta, incrementarían sus recursos en 3 y en 2.7% respectivamente, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones Unidas, a la cual es un reconocido organismo internacional. En cambio, hay que puntualizar que la fórmula de Hacienda está basada en el INEGI. Con fundamento en el 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente modificación al artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal contenido en el proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales para fortalecer el federalismo fiscal, para quedar como sigue. Artículo 2. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. El fondo de participaciones se distribuirá conforme a lo siguiente: 1. El 30% del mismo en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad en el ejercicio que se trate. El número de habitantes se tomará de la última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el año que se publique. 2. El 42.10% en los términos del artículo 3 de esta ley. Tercero, el 22.69% se calculará como la inversa del índice de desarrollo humano en los términos siguientes. A. Se resta el índice de desarrollo humano de cada entidad federativa al valor máximo, que es 1, a esta operación se le denomina inversa. B. Se realiza la sumatoria al resultado que se obtenga del inciso A, donde I es igual a cada entidad federativa. Se divide la inversa individual de I entre el total de las inversas, que es el resultado del inciso B,
con la cual obtenemos el coeficiente de la tercera parte del Fondo General de Participaciones. Y cuarto, el 5.21% restante se distribuirá en proporción inversa a las participaciones por habitante que tenga cada entidad. Estas son el resultado de la suma de las participaciones a que se refiere la fracción primera y segunda de este artículo en el ejercicio que se trate. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Gracias. Muchas gracias. Diputado, palabra el diputado Fernando Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del PRD. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputado. Compañeros y compañeras diputados, los ingresos fiscales que en México, como bien dice la iniciativa del Ejecutivo Federal, son excesivamente reducidos comparado con otros países como Chile, en donde su recaudación es del 20.4% respecto del PIB. Brasil, donde es del 17.5%, o Argentina, donde es de 15.5%, y México, el cual se encuentra muy por debajo, alcanzando apenas un 9.5% del PIB. Sin embargo, no es posible que el costo de la ineficiencia recaudatoria ilegal sea pagada, como siempre, por los que menos tienen. Si bien es cierto que el sistema impositivo hoy en día es complicado, que está lleno de exenciones, concesiones, créditos y complejidades, también es cierto que esta reforma como tal no está beneficiando de manera importante a la mayoría de los mexicanos. La ineficiencia del ISR no solo se debe a su compleja estructura, sino a la enorme corrupción que existe en el sistema de recaudación, a la confusión que implica el pago de los impuestos y a la cantidad exorbitante de beneficios fiscales de los que gozan los que más tienen, aunado a una ineficaz acción de presión por los grandes consorcios y empresas que se encuentran dentro de nuestro país y que ven a México como un paraíso fiscal. Y es porque es así, o alguien tiene dudas. La prueba de ello es que somos compatriotas del hombre más rico del mundo. Diputado. Y suponemos que debemos sentirnos orgullosos de ello. Diputado Mayans, disculpe la interrupción. El diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada desea preguntarle si le recibe una pregunta. Cuando concluya, señora presidenta. Gracias, diputado. Continúe, por favor. La ley del impuesto empresarial a tasa única, a diferencia del impuesto sobre la renta, es un impuesto que incrementa su base en detrimento de su tasa, y por tanto es un impuesto que, si bien tiene la intención de simplificar la tributación, es un impuesto regresivo, ya que extrae proporcionalmente mayores recursos a quienes menos ingresos genera, lo que le hace un impuesto no deseable, porque es desproporcional y genera injusticia. No debemos olvidar que nuestra función como legisladores es velar por la igualdad, la equidad y la justicia, y que ese fue nuestro compromiso con todos aquellos que confiaron en nosotros y a quienes hoy, con esta decisión, les damos la espalda. Sustentado en el principio de equidad, de que el que más tiene, más aporte, establecido en el mandato constitucional, que a la letra dice en la fracción cuarta del artículo 31, que son obligaciones de los mexicanos contribuir para el gasto público, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipios en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El impuesto empresarial a tasa única es un impuesto inconstitucional, ya que no cumple con el dicho mandato. Por eso rechazo categóricamente la aprobación de esta ley en su totalidad, expresando que el voto de mi fracción y el mío personal será en contra. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Fernando Mayans. ¿Acepta usted la pregunta del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada? Sí, mucho gusto. ¿Ya no? ¿Va a hacerla o no? ¿No? Ya no, diputado Bueno, Mayans, nada más muchas gracias. un comentario
A mí me hubiera gustado, compañeras y compañeros diputados, que el señor Calderón en su campaña hubiera hablado de frente, con mucha honestidad al pueblo de México, y hubiera dicho: señores, si yo soy presidente, voy a tener una cascada de impuestos, cosa que lo vino a sacar bajo la manga ahora en esta temporada, y nada más falta que nos cobren impuestos por las ventanas y por el oxígeno que se consuma de este país. Gracias. Gracias, diputado Fernando Mayans Canavals. Tiene el uso de